La percepción, la Gestalt y la teoría de la forma. Esta escuela psicológica inició sus trabajos en Alemania, aunque la inseguridad personal de la mayoría de los psicólogos de la Gestalt durante el nazismo los obligó a emigrar a Estados Unidos, donde desarrollaron la mayoría de las investigaciones de este campo. Es importante definir que los postulados básicos de la teoría de la Gestalt estaría dada en comprender que el todo es algo distinto a la suma de las partes. Bien, es importante distinguir lo que esta escuela mostraría frente a los introspeccionistas de Wundt y a los conductistas de Watson. Los gestaltistas discrepan de Wundt cuando afirma que la experiencia perceptiva es un compuesto de sensaciones combinadas, que pueden analizarse en laboratorios. En cambio, ellos consideran que la percepción no se da como un conglomerado de elementos, como una suma de partes, sino que se presenta como una totalidad de formas que, al ser estudiadas en un laboratorio, se podrían desnaturalizar. Las principales figuras de esta escuela, Max Werdeiner, Wolfgang Köhler y Kurt Kaska, proponen una vuelta a la experiencia inmediata y rechazan la artificialidad del análisis psicológico tradicional. Esta postura crítica frente a la escuela de Wundt se extiende igualmente al conductismo de Watson, al que se le reprocha que la conducta pueda ser estudiada con un enfoque analítico, tratando de descomponerla en reflejos. La alternativa de Gestalt es la organización de los elementos en una totalidad, lo cual permite a su vez descubrir las leyes que rigen esta organización. El fenómeno phi. En 1892, el kinetoscopio de Edison permitía hacer desfilar ante el observador una serie de fotografías que producían la ilusión de movimiento. Este descubrimiento sería bautizado más tarde con el nombre de cinematógrafo. Fue la contemplación de este fenómeno lo que llevaría a Max Werdeiner, figura clave de la Gestalt, a presentar esto ante el Instituto Psicológico de Frankfurt, Alemania. Esta investigación sobre el movimiento aparente, hecho realidad a través del cine, pero no fue resuelto a la faz psicológica. Se trataba de explicar la percepción del movimiento que resulta de una serie de estímulos inmóviles. Las conclusiones a las que llegó Werdeiner iban a revolucionar el mundo de la psicología y levantar numerosas controversias. Según él, dicho fenómeno, explicado a nivel psicológico, no resulta de la suma de estimulaciones particulares. El fenómeno aparente no necesita explicación, decía él. Es un fenómeno real por derecho propio que no puede reducirse a sensaciones más simples. Por otra parte, para los introspeccionistas alemanes, las estructuras debían descomponerse de sus elementos. Werdeiner sostenía, por el contrario, que los datos primarios de la información son las verdaderas estructuras. Tanto en Alemania como en Estados Unidos, había muchos psicólogos a quienes no satisfacía la artificialidad de la psicología clásica y que se sumaron con gusto a la corriente gestáltica. Werdeiner bautizaría con el nombre de fenómeno phi a las investigaciones sobre la percepción. Es importante recordar que hacia el año 600 a.C., el sabio chino Lao Tse expresó la noción de que la suma de las partes es diferente del todo. La Gestalt haría suyo este postulado, con lo que dieron lugar a un nuevo planteamiento sobre la percepción. Los gestaltistas quisieron extender estas ideas
procedientes de la física al terreno de la psicología. Ello condujo a considerar que cualquier elemento es percibido de una manera diferente según el contexto en el que se sitúa. El dicho popular, todo es del color del cristal con lo que se mira, refleja un poco esa concepción. Los principios fundamentales de esta escuela psicológica son: el todo domina las partes y constituye la realidad primaria, el dato primario de la psicología. Y el todo no es la suma, ni el producto, ni el simple funcionamiento de las partes, sino un campo cuyo carácter depende principalmente de sí mismo. La escuela de la Gestalt dio prioridad al estudio de la percepción en el aprendizaje. Walt Kohler va a indicar que la solución de un problema entendido para él se refería también a los procesos de aprendizaje, es una reestructuración del campo perceptual. Cuando se plantea un problema, la solución llega cuando el elemento que falta se incorpora de forma adecuada en relación al problema presentado. Para la Gestalt, rechazan la teoría del ensayo y el error de Thorndike, ya que para ellos no se da una serie de ensayos consecutivos hasta obtener la respuesta adecuada, sino que se tiene que reestructurar el campo perceptual. Por ello, no existe un aprendizaje gradual en el que se han ido eliminando las respuestas erróneas, sino plantean de que hay un proceso al que denominan insight, donde existe un cambio súbito en el campo perceptual cuando se incorpora un nuevo elemento a ese problema y hacen que la respuesta sea adecuada. Para llegar a estas conclusiones, Kohler va a indicar, en realidad hace investigaciones con chimpancés durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace? En esta investigación con el chimpancé, lo que realiza es que el chimpancé estaba dentro de una jaula y se le dieron 2 palos para que podían unirse. Con ellos unidos se alcanzaba el plátano que estaba fuera de la jaula. Sin embargo, el chimpancé solo jugaba con uno. Después de intentos consecutivos para alcanzar la fruta que estaba fuera de la jaula con un solo palo, el animal abandonó el intento y se puso a jugar con los palos. Accidentalmente, el chimpancé une los palos y de inmediato alcanzó y obtuvo el plátano. Según Kohler, había surgido el ingrediente perceptual que faltaba para la solución. Entonces, lo que hizo el chimpancé en su campo perceptual se había reestructurado y pudo dar solución para alcanzar el plátano que estaba fuera de la jaula. Kurt Lewin es otro representante de la teoría de la Gestalt, que él ha creado la teoría del campo, que hacía referencia al término del campo psicológico o espacio vital. El espacio vital, es su definición más simple, es la totalidad de factores psicológicos efectivos para que una persona dada en un momento particular y puede representarse gráficamente. Este concepto no se refiere al mundo de los objetos reales ni tampoco al de las personas de carne y hueso, sino a las complejas relaciones que afectan al individuo y que no tienen forzosamente una base real. Por ejemplo,
Si un niño cree que hay un tigre debajo de su cama, el tigre forma parte de su campo vital, aunque todos le digamos o le insistamos que es algo netamente imaginario. El espacio vital engloba además todos los aspectos que influyen en la conducta del humano: metas, situaciones a evitar, barreras que limitan sus movimientos, bueno, etc. Otra aportación de Levin es sobre postulados en la psicología social, donde estudió procedimientos efectivos de cómo hacer variar las opiniones individuales, utilizando para ello y de forma paradójica procedimientos grupales. Indicaba que una vez se han modificado las pautas mismas del grupo o colectivo mediante discusiones, grupales más que individuales, las opiniones individuales se veían alteradas más fácilmente cuando todo un grupo de personas favorecían una idea particular que no era la inicial de un individuo. De modo complementario, entonces, considerar algunos apuntes sobre los representantes de la teoría de la Gestalt es complementario, ya que habíamos visto más las leyes de la percepción, pero con este punteo ya podemos tener algunas claridades, inclusive sobre las aportaciones de entender la percepción en nuestro estudio de la psicología, y obviamente en cómo va a repercutir en la misma historia de la psicología.